el programa de hoy, Papa Francisco invita a pedir al Señor que aumente y fortalezca nuestra fe. Pontífice presidirá la misa en domingo de Pentecostés. Además, denuncian a abortorio en España por incitar vandalismo contra Refugio Provida. Hola amigos, gracias por acompañarnos en su programa de Noticias con Enfoque Católico. Soy Eddie Rodríguez Morel. Un gusto estar con ustedes, yo soy Natalie Paredes. Iniciamos el programa con información de la Audiencia General del Papa Francisco. Mercedes, desde Roma, nos trae todos los detalles. Adelante, Mercedes. Hola a todos, espero que estén muy bien. Me alegra saludarlos desde los alrededores de la Plaza de San Pedro cuando acaba de concluir la Audiencia General del Papa Francisco. En esta ocasión, el Santo Padre reflexionó en el personaje bíblico de Job y destacó su conversión y su profesión de fe a las numerosas personas reunidas en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Y el Papa Francisco invitó a imitar el testimonio de oración de Job para pedir a Dios que aumente y fortalezca nuestra fe. Escuchemos lo que dijo. Los invito a releer el libro de Job y a dejarnos interpelar por su testimonio. Aunque Job tuvo que atravesar numerosas pruebas y sufrimientos, nunca dejó de elevar su oración al Padre. Unámonos también nosotros a esa súplica y pidamos al Señor que aumente y fortalezca nuestra fe. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Además, el Papa recordó en su catequesis las víctimas de la guerra en Ucrania y destacó el ejemplo de muchas personas que han pasado por graves sufrimientos, pero que enfrentan las dificultades con un profundo sentido de oración. Escuchemos. La historia de Job ejemplifica la vida de tantas personas, familias y pueblos marcados por el sufrimiento. Su dolor nos interpela y nos admira la firmeza de su fe y de su amor. Así también los ancianos que ya han atravesado muchas pruebas a lo largo de su vida, cuando saben convertir el dolor por las pérdidas en espera confiada de la promesa de Dios, son un testimonio y un tesoro insustituible para que la comunidad pueda aprender a afrontar las dificultades y el exceso del mal. Al finalizar su catequesis, el Papa Francisco alentó una vez más a los jóvenes a no tener miedo de dedicar sus energías al servicio del Evangelio. Y también les dijo a los matrimonios recién casados que formen familias, que sean lugares en los que se aprende a amar a Dios y al prójimo con serenidad y alegría. Y con estas invitaciones del Papa me despido por hoy. Informo para ustedes en EWTN Noticias, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes. Por otro lado, el Papa Francisco destacó la importancia de la universidad en la formación de jóvenes. Veamos. Recientemente, el Papa Francisco recibió en audiencia a los rectores de 13 universidades públicas de Roma y de Lazio, región situada en el centro de Italia. Tras darles la bienvenida, el obispo de Roma defendió que las universidades en este momento histórico concreto tienen encomendada una tarea de gran responsabilidad. En esta línea, el Papa recordó los años de la pandemia y la Tercera Guerra Mundial en pedazos de Europa, a la que ha hecho referencia más de una vez. El Santo Padre definió esta situación como un reto que tiene una fuerte implicación cultural, intelectual y moral, y aseguró que este escenario se presenta ante las generaciones más jóvenes con el riesgo de generar un clima de desánimo y desconcierto, de pérdida de confianza y, lo que es peor, de adicción. De esta manera, el pontífice se dirigió a los rectores y defendió la necesidad de realizar una inversión educativa, ya que es verdaderamente importante el servicio que puede prestar la universidad, las universidades que representan y lo que cada una con sus propias características pueden aportar para repensar y adaptar los modelos de desarrollo, reuniendo las mejores energías intelectuales y morales. Además, animó a los presentes a escuchar a los estudiantes y destacó la importancia de formar a jóvenes capaces de aportar algo nuevo al mundo del trabajo y de la sociedad, para formarlos también en el respeto a uno mismo, en el respeto al prójimo, a la creación y al creador.
Y el Papa Francisco recordó el 400 aniversario de la Congregación de Propaganda Fide, a la que las obras misionales están estrechamente vinculadas. En un mensaje dirigido a las obras misionales pontificias, el Papa Francisco recordó el 400 aniversario de la Congregación de Propaganda Fide, a la que las obras misionales están estrechamente vinculadas y con la que colaboran en el apoyo a las iglesias de los territorios confiados al dicasterio. Con motivo de la apertura de los trabajos de la Asamblea General de esta institución que tiene lugar en Lyon, en Francia, el Santo Padre explicó que el impulso evangelizador nunca se ha desvanecido en la Iglesia y sigue siendo fundamental su dinamismo. A continuación, el Sumo Pontífice destacó 3 aspectos que gracias al Espíritu Santo han contribuido a la difusión del Evangelio: la conversión misionera, la oración y la caridad. En primer lugar, el obispo de Roma habló de la conversión misionera. La bondad de la misión depende de la salida de uno mismo, del deseo de no centrar la vida en uno mismo, sino en Jesús que vino a servir y no a ser servido. También aseguró que todo ello es posible gracias a la oración, lo que definió como la primera forma de misión. Por último, el Papa Francisco resaltó la concreción de la caridad, recordando que las ofrendas de tanta gente sencilla fueron providenciales para la historia de las misiones. Y la oficina de prensa de la Santa Sede confirmó que el Papa Francisco presidirá la misa en domingo de Pentecostés. A pesar de que el Papa Francisco padece un grave dolor en su rodilla debido a una rotura de ligamentos, la oficina de prensa de la Santa Sede confirmó la presencia del pontífice en la misa de Pentecostés. El Papa Francisco, que en estos días se moviliza en silla de ruedas, presidirá la ceremonia que tendrá lugar en la Basílica de San Pedro a las 10 a.m., hora de Roma, el próximo 5 de junio. Como se recuerda, el pasado 3 de mayo, el Papa Francisco fue sometido a una intervención médica en su rodilla derecha debido a una rotura de ligamentos, lo que le impide caminar con normalidad. Durante sus últimas apariciones públicas se ha disculpado por no poder levantarse de su silla y su agenda ha sufrido varios cambios. Uno de los cambios más significativos ha sido el viaje al Líbano previsto para junio de 2022, que podría posponerse por motivos de salud. Según informó Asimena, agencia de noticias en árabe del grupo ASI, el ministro de Turismo libanés, Walid Nassar, informó que las autoridades libanesas recibieron un mensaje del Vaticano en el que se comunicó oficialmente la decisión de postergar la visita del Santo Padre prevista para el próximo 12 de junio. Además, Nassar subrayó que el motivo de la postergación del viaje apostólico son los problemas de salud del Papa. Cabe recordar que durante su viaje a Malta se tomaron medidas adicionales para asegurar que el pontífice no tuviera que subir escaleras. En otras informaciones, Derecho a Vivir, la plataforma Provida de la asociación hazteoir.org ha presentado una querella criminal contra el representante de uno de los mayores abortorios de Madrid por incitar al vandalismo contra el refugio Provida. Para explicarnos más sobre este tema está conectada con nosotros Inmaculada Fernández, portavoz de Derecho a Vivir. Inmaculada, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, Natalie. Inmaculada, cuéntanos primero cuáles fueron los hechos que los llevaron a presentar una querella y que están pidiendo con ella. Sí, pues el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, Derecho a Vivir decidió inaugurar el Refugio Provida, que es un local de ayuda a la mujer embarazada y también que presta apoyo a los rescatadores, que son todos aquellos voluntarios que acuden a las inmediaciones del centro de abortos Dator, que es el primer centro de abortos que se abrió en España y también el más grande, para prestar un servicio informativo a todas las madres y decirles que existen alternativas al aborto, así como asociaciones y fundaciones que les pueden prestar ayuda económica, social, médica y psicológica.
el 8 de marzo, el mismo día de la inauguración, en la madrugada del 8 de marzo recibimos los primeros ataques con pintadas procedentes de grupos radicales feministas, por lo que allí pudimos ver, y luego también han intentado arrancar los vinilos, porque el refugio Provida está vinilado en colores muy llamativos, ponen un teléfono de ayuda a la mujer embarazada, una imagen de un bebé que dice te vas a perder mi sonrisa, y también una frase que dice existen otras alternativas al aborto o el aborto no es la única opción. Todo esto fue vandalizado y luego posteriormente hemos sufrido 3 vandalismos más de pintadas y de arrancar los vinilos, con lo que ha conllevado pues hacer un desembolso importante para reparar todos los daños. En vista de todos los actos vandálicos y en vista que los directores del centro de abortos Dator alentaban o nos atacaban en redes sociales, hemos creído que era conveniente presentar esta querella y pedirles a ellos directamente daños y perjuicios. Y cuéntanos un poco de la misión de este refugio y qué necesitan a partir de este hecho. Sí, bueno, pues la misión de este refugio es atender a todas las mujeres, es como el último recurso, es como la última esperanza. Cuando las mujeres acuden a lo mejor a su centro de atención temprana, de primaria, y tienen un embarazo inesperado, la única opción que se les facilita es el aborto. Entonces, para muchas mujeres que han sido rescatadas del aborto, este refugio es como la última esperanza que tienen, es la frontera antes de cruzar y dirigirse y entrar en el centro de abortos. Sabemos que muchas de las mujeres que han conseguido hablar con los voluntarios del refugio Provida los consideran sus verdaderos ángeles de la guarda, porque han conseguido salvar la vida de sus hijos y la de ellas mismas también. ¿Y qué necesitamos? Bueno, pues necesitamos voluntarios y necesitamos también que todas las personas de buena voluntad también nos apoyen. Entonces tenemos una página web que se llama refugioprovida.com, donde allí pueden tener toda la información de la actividad que estamos realizando y también si están muy lejos y quieren apoyar con este local de ayuda a la maternidad, pues pueden hacer su donación en refugioprovida.com. Por otro lado, hace poco el Consejo de Ministros de España ha aprobado un anteproyecto de la ley del aborto que permitirá el aborto sin permiso paterno de menores de 16 y 17 años, entre otros detalles. Cuéntanos al respecto y cuáles serán las consecuencias de esto. Sí, pues esta ley lo que hace es ampliar aún más el aborto en España, permitiendo, como bien dices, el acceso al aborto sin conocimiento ni consentimiento paterno. También esta ley pretende eliminar los 3 días de reflexión que tienen actualmente las mujeres antes de someterse a un aborto y luego también lo que hace es permitir que se dispense píldoras abortivas y anticonceptivos orales a menores de edad en los institutos sin conocimiento ni consentimiento paterno también. Entonces creemos que es una verdadera aberración que el gobierno está atacando la tutela de los padres y bueno, que esperemos que esto realmente no pase luego y no se apruebe en el Congreso de los Diputados. Estamos pendientes también de que el Tribunal Constitucional declare una ley anterior del aborto inconstitucional, pero nos hemos encontrado de repente con esto. Entonces, el panorama que se nos presenta es un poco oscuro. Aún así, en Derecho a Vivir seguiremos luchando para que esto no se llegue a dar. Inmaculada Fernández, portavoz de Derecho a Vivir, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchísimas gracias, Natalie, por darnos voz y nada, nos quedamos expectantes de todas las buenas noticias pro vida que hay ahí en Estados Unidos y muchas gracias por acogernos en vuestra casa. Un saludo para todos los telespectadores. Gracias, Inmaculada. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos llaman a enfrentar el mal persistente del racismo tras tiroteos en Estados Unidos. Además, anuncia nueva producción de una película sobre el beato Carlo Acutis. Ya retornamos con más noticias con Enfoque Católico. Bienvenidos nuevamente al programa. Y en el siguiente informe, los obispos de Estados Unidos hicieron un llamado a enfrentar el mal persistente de racismo tras los recientes tiroteos en la nación. Veamos.
En respuesta a los tiroteos en 2 ciudades de Estados Unidos el fin de semana, la Conferencia de Obispos Católicos del país ofreció sus oraciones por las víctimas y familias e hizo un llamado para abordar el mal persistente del racismo. En un comunicado publicado el 16 de mayo, el episcopado estadounidense lamentó los tiroteos que ocurrieron en Buffalo, Nueva York y en Laguna Woods, California, que dejaron un total de 11 muertos. En Buffalo, un adolescente blanco de 18 años disparó al interior de una tienda de comestibles contra 14 personas, 11 de las cuales eran negras. De acuerdo al sheriff del condado de Erie, se trató de un crimen de odio por motivos raciales directo de alguien fuera de la comunidad. Por otro lado, el 15 de mayo, un hombre de unos 60 años ingresó a una iglesia presbiteriana en Laguna Woods, California, y abrió fuego contra los feligreses, principalmente taiwaneses, matando a una persona e hiriendo a otras 5. Si bien no hay una razón clara del ataque, las autoridades han apuntado a que sería fruto de las tensiones entre la China comunista y Taiwán. En esta línea, el comunicado expresó que los obispos nuevamente hacen un llamado a un diálogo honesto arraigado en Cristo para abordar el mal persistente del racismo en el país. Asimismo, indicó que la Iglesia Católica ha sido una voz constante a favor de formas racionales pero efectivas de regulación de armas peligrosas y que el episcopado continúa abogando por el fin de la violencia y por el respeto y la dignidad de todas las vidas. En el marco del Día del Maestro en México, los obispos del país alentaron a los docentes a ser promotores de esperanza, desarrollo y amistad social. Veamos. Recientemente, en el marco del Día del Maestro que se celebró en México el domingo 15 de mayo, los obispos del país alentaron a los profesores a ser promotores de esperanza, desarrollo y amistad social. Los obispos también agradecieron el gran esfuerzo de los maestros durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus y destacaron el entusiasmo en el retorno a las aulas. A su vez, lamentaron que muchos han abandonado la educación en estos tiempos. En este contexto, los prelados destacaron la urgencia de responder a la exigencia de la educación socioemocional de los estudiantes y maestros, con el fin de sanar muchas heridas, así como de disponer y acompañar a los miembros de la comunidad educativa. Por otro lado, tras destacar la importancia de la reforma del artículo 3 de la Constitución, que señala que todo individuo tiene derecho a recibir educación, los obispos expresaron su preocupación por recientes declaraciones de funcionarios menores sobre contenidos que no tienen sustento científico ni responden al momento educativo que vivimos, así como la desaparición de las escuelas de tiempo completo, entre otros sucesos. Los prelados remarcaron, como dice el Papa Francisco, la importancia de poner a la persona en el centro de la educación y señalaron que es tiempo de escuchar a los especialistas, a los padres y madres de familia, a los maestros y directivos, a los estudiantes, a la comunidad en general, a través de los consejos establecidos por la Ley General de Educación. Ahora les contamos que la productora Custodian Movies ha iniciado la producción de una película sobre el beato Carlo Acutis titulada El cielo no puede esperar. Para conocer más detalles estamos conectados con Borja Zavala e Inés Zavala, productores de la película. Borja e Inés, bienvenidos al programa. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias, un placer estar aquí. Borja, ¿qué los animó a iniciar la producción de la primera película sobre Carlo Acutis? Bueno, pues la verdad que en primer lugar fue a raíz de la beatificación, ¿verdad?, de Carlo Acutis, que fue multitudinaria. Y ahí empezamos nos entró, ¿no?, en nuestras vidas este chaval, ¿no?, que murió tan joven, y empezamos a ahondar en su vida, a investigar, a conocer a testimonios, personas que habían tenido un cambio en sus vidas a través de Carlo Acutis. Y bueno, pues nos planteamos por qué no hacer esta película en un momento en el que la juventud lo necesita, ¿no? Necesita un líder, alguien pues que les arrastre, ¿no?, hacia el buen camino, y qué mejor que Carlo, ¿no? Por otro lado, Inés, ¿cómo se está desarrollando la producción? ¿En dónde se están grabando? ¿Quiénes son los actores?
Pues hemos grabado en Asís, que es donde Carlo Acutis pasó también parte de su niñez. Hemos grabado en Londres, que fue donde nació Carlo Acutis. Ahora, de momento las entrevistas ya están todas grabadas. Ahora vamos a fase de montaje y la verdad que muy contentos de poder seguir adelante con este proyecto. Borja, ¿y cuáles son las etapas de la vida de Carlo Acutis que se podrá apreciar en la película? Cuéntanos. Bueno, la película va a recoger pues desde su niñez, ¿no? Desde su más pronta infancia. Él nació en Londres, luego se desplazó a Italia, donde ya estuvo el resto de su vida, en Asís, que ha dicho Inés que hemos grabado. Hemos querido recorrer todos los lugares de Carlo Acutis desde que nació hasta su misma muerte, ¿no? Y pues el espectador lo que va a encontrar ahí es, aparte de una pequeña biografía de Carlo Acutis detallada, pero también, sobre todo, testimonios de vida de personas, por ejemplo, un chico que estaba en las drogas, que era adicto a la pornografía, que cambió radicalmente su vida, ¿no? A través de conocer a Carlo Acutis. Pues testimonios así hay muchos en la película que pueden ayudar al espectador a replantearse su vida, ¿no? Y verdaderamente si están por el buen camino. Inés, y sabemos que este tipo de producciones es muy costosa. ¿Cómo están haciendo con el financiamiento? Pues para poder ayudar económicamente a este proyecto hemos lanzado una campaña de crowdfunding que si ponéis en internet crowdfunding película de Carlo Acutis os sale directamente. También podéis hacer un Bizum o donaciones, lo que queráis, al teléfono 682 616009. Lo dejo por ahí y también a un número de cuenta. Lo que pasa es que ahora no puedo decirlo, pero básicamente eso, al crowdfunding y eso. Finalmente, Borja, ¿cuándo tienen programado que se podrá estrenar la película de Carlo Acutis? Bueno, ya tenemos una fecha, ¿no? Que sería para principios de 2023 y estamos ahora en fase de montaje. La verdad que la película está siendo increíble, hay también dificultades, ¿no? Pero cuando hay dificultades en este tipo de proyectos es porque es buena señal, ¿no? Entonces nuestra esperanza es eso, estrenarlo, si Dios quiere, en 2023, ¿no? Estimados Borja e Inés, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Gracias, amigos. Por otro lado, con ocasión del inicio del año jubilar por el 400 aniversario de la canonización de San Isidro Labrador, el arzobispo de Madrid, en España, recordó la relevancia de este santo. En la misa con ocasión del inicio del año jubilar por el 400 aniversario de la canonización de San Isidro Labrador, el arzobispo de Madrid, en España, cardenal Carlos Osoro, alentó a los fieles a que le regalen tiempo a Jesús. Al presidir la misa en la Colegiata de San Isidro en Madrid, el cardenal Osoro recordó que San Isidro Labrador fue canonizado junto a San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Felipe Neri y Santa Teresa de Jesús. Además, el purpurado destacó la urgencia por promover el valor y la dignidad de la familia, defender el trabajo digno y cuidar la tierra. San Isidro no fue un teórico de estas realidades que acabo de enumerar, sino que fue un testigo cristiano de la importancia que éstas tienen en la vida del ser humano, en su dignidad de hijo de Dios. Hoy es grande la alegría de la Iglesia que camina a Madrid. Contemplamos a un hombre de nuestro pueblo, a un esposo y padre, que cuidó esta tierra como obra de Dios, que supo dignificar el trabajo humano, que supo contemplar el rostro del Señor y supo descubrir en él a quien es meta de la historia y único Salvador del mundo. Contemplamos a un hombre de nuestro pueblo que ha trascendido fronteras con la fuerza de su santidad. Asimismo, en su homilía, el arzobispo de Madrid recordó que en San Isidro se contempla a un santo universal que se le invoca no solo en Madrid y en España, sino en todos los continentes donde hay parroquias, ermitas y santuarios con su nombre. Finalmente, el cardenal Osoro señaló que testigos de la fe como San Isidro han facilitado descubrir la gloria del Señor por las maravillas que obra entre nosotros.
En otros ámbitos, hace unos días el arzobispo de Arequipa en Perú afirmó que amar como Dios nos ama es el mayor bien del mundo. Veamos. El arzobispo de Arequipa en Perú, Monseñor Javier de Río Alba, aseguró hace poco que amar como Dios nos ama es el mayor bien que se puede hacer en el mundo. En su mensaje titulado El Mandamiento Nuevo, el arzobispo explicó que si bien el Antiguo Testamento ya pedía amar a los demás, la novedad de lo que dice Jesús está en la exhortación a amar como Él, es decir, donando la propia vida por los otros, quien quiera que el otro sea. El prelado resaltó que sí es posible amar así, aunque no solo con las fuerzas humanas. Prueba de ello son los santos, no solo los famosos, sino también los santos de la puerta de al lado, como al Papa Francisco le gusta llamarlos, indicó. El arzobispo destacó asimismo que el amor no es solamente un sentimiento, los sentimientos son fluctuantes, el amor es mucho más y abarca a la persona en su integridad, señaló. En este contexto, el arzobispo de Arequipa recordó lo que escribió Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, respecto a que el amor cristiano solo puede darse a partir del encuentro íntimo con Dios. Al respecto señaló que así uno aprende a mirar a esta otra persona no solo con los ojos y sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo. Por último, el arzobispo peruano remarcó que en síntesis, el amor cristiano es amor divino, es el mismo amor de Dios que se dona gratuitamente a nosotros y hace que de nosotros brote también gratuitamente el amor al prójimo. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No deje de seguirnos en nuestras redes sociales y en www.tnnoticias.com. Hasta mañana.